Yo no sé si te habrás dado cuenta, pero últimamente parece que hay más inspectores que nunca en las calles de Cuba. ¿Has notado cómo las multas parecen ser cada vez más frecuentes y también más caras? Seguramente no te sorprenderá saber que el gobierno cubano recaudó, y esto ha salido en las noticias, más de 1.000 millones de pesos en multas, solo en multas, durante los primeros meses de 2025, los 3 primeros meses. Quédate con nosotros hoy, porque vamos a revelar la verdad detrás del sistema de multas en Cuba, un mecanismo que está afectando a miles de familias y a miles de negocios en todo el país. Intentaremos descubrir si este sistema realmente está resolviendo los problemas económicos graves del país o simplemente está creando otros problemas nuevos también muy graves. La respuesta podría sorprenderte y preocuparte. Justo como te lo estaba contando, en los primeros 90 días de este año 2025, el gobierno cubano ha impuesto más de 425.000 multas en todo el territorio nacional. Esto no es una cifra pequeña, amigos. Estamos hablando de más de 4.700 multas por día, o lo que es lo mismo, si te gusta la matemática, más de 3 multas por minuto cada hora, cada día durante 3 meses consecutivos. La recaudación total, según las cifras oficiales, más de 1.000 millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale aproximadamente al 0.3% del PIB cubano estimado para este año. Puede no sonar como mucho, pero recuerden que esto es solo por multas y solo en los 3 primeros meses del año. Lo más interesante es que según datos oficiales, el gobierno ha logrado cobrar, porque imponer la multa es una cosa y cobrarla es otra, pues el gobierno ha logrado cobrar el 90.1% de estas multas. Un logro entre comillas, que las propias autoridades consideran como positivo, aunque reconocen que aún no es lo óptimo. Por supuesto, para ellos lo óptimo sería que todo el mundo corriera a pagar sus multas al otro día de habérsela puesto. Pero, ¿dónde se están imponiendo más sanciones en Cuba? Las estadísticas nos muestran que La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y Holguín encabezan el listado. Y esto no es coincidencia que sean precisamente las provincias con mayor actividad económica las que están recibiendo la mayor presión fiscalizadora. El mecanismo de cobro de multas en Cuba está diseñado para ser extremadamente efectivo. Si recibes una multa, tú tienes 30 días para pagarla por su valor original, pero si no lo haces en ese plazo, pero pagas dentro de los siguientes 30 días, deberás abonar el doble de lo adeudado. Y si dejas pasar esos 60 días sin pagar 2 meses, te enfrentas a un posible embargo y potencialmente a cargos penales. Sí, lo escuchaste bien, cargos penales. No pagar una multa en Cuba puede llevarte literalmente a la cárcel. Y además que te pueden impedir incluso salir del país si no has pagado. Durante el primer trimestre del año 2025, este año, se presentaron 269 expedientes ante la Policía Nacional Revolucionaria por impago de multas, con un valor acumulado de 6 millones de pesos. Las sanciones de estas multas varían enormemente según el tipo de infracción. Por ejemplo, ahora está de moda esto de violar los topes de precios en productos básicos, que puede costar una multa de más de 8.000 pesos. Esto es casi el doble del salario medio en la isla, que ronda los 4.600 pesos. En casos extremos, como los operativos de los que seguramente escuchaste hablar contra cuentapropistas en el municipio Plaza de la Revolución en marzo pasado, las multas alcanzaron incluso hasta los 16.000 pesos. Y hay algo más que debes saber. Desde enero de 2025, este año, el gobierno ha implementado un sistema de pago por resultados. Escucha bien, pago por resultado para los inspectores. En palabras simples, cuantas más multas impongan los inspectores, pues más ganan. Este sistema fue anunciado por el primer ministro Manuel Marrero en diciembre pasado como una forma de, dice él, hacer justicia con los inspectores, que según Marrero reciben un salario extremadamente bajo. Y ya sabemos la fama que han tenido siempre los inspectores estatales en Cuba, que nunca han vivido, y eso lo sabemos todos, de su salario, sino de las mordidas que sacan por hacer de la vista gorda. Porque además hay otra cosa que pasa en Cuba, y es que todo el mundo que tiene negocio sabe que no puede hacer todo por la canalita, que muchas cosas hay que hacerlas a escondidas. Hay muchas cosas e insumos y servicios que resolver que se hacen por la izquierda, y no precisamente por el tema de ahorrar costes, sino porque Cuba tiene una economía totalmente disfuncional que hace que los negocios vivan en la alegalidad, por no decir la ilegalidad. Pues bueno, actualmente estos inspectores de Marrero
ganan entre 5.800 pesos y 7.800 pesos mensuales, superando el salario medio nacional, aunque tampoco es mucho, eso no alcanza para vivir. Con el nuevo sistema de incentivos, estos ingresos, que son la base de los inspectores, podrían aumentar significativamente. Y si a esto le sumamos las mordiditas que sacan, entonces, bueno, quizás ser inspector, que es ser de alguna manera un parásito porque no es alguien que produzca nada, pues podría ser bastante rentable en estos momentos. Rentable para los inspectores, porque para la economía cubana no creo que sea igual. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la economía cubana y para ti como ciudadano? Todo esto de que estén aumentando despiadadamente el nivel de multas y el número. La intensificación de las multas ocurre en un momento de profunda crisis económica. La inflación sigue galopante. La escasez de productos básicos es generalizada, incluso ahora la estamos sufriendo más que meses atrás. Y los salarios, por supuesto, no alcanzaron y no alcanzan todavía para cubrir las necesidades fundamentales de la población. Según análisis económicos independientes, las multas están teniendo un efecto devastador en el sector privado sobre todo. Imagínate recibir multas que equivalen a 2-3 veces tu salario, o multas que realmente rompen con tu capacidad de seguir produciendo o seguir gestionando tu negocio. Para muchos emprendedores, las multas significan el cierre definitivo de sus negocios. De hecho, en La Habana, el 17% de las MIPYMES multadas en el año pasado, en el 2024, quebraron en los siguientes 6 meses. Pero el problema va mucho más allá. Las multas están generando un efecto dominó en toda la economía nacional. En primer lugar, genera inflación por costo. ¿Qué significa esto? Significa que los negocios privados, sobre todo, trasladan el costo de las multas a los precios, lo que ve el consumidor final. Y todo esto, por supuesto, se suma y agrava la inflación que ya está presente en Cuba. Se calcula que cada 100 millones en multas generan aproximadamente un 0.8% de inflación mensual solo en alimentos. ¿Qué provocan las multas también? Bueno, que la economía sumergida crezca. El mercado subterráneo, el mercado negro. Casi la mitad de los emprendedores encuestados por el Centro de Estudios de la Economía Cubana prefieren ahora, en este contexto, operar en la informalidad antes que arriesgarse a recibir multas muy elevadas, lo que por supuesto reduce la base tributaria formal. Es decir, que al final la gente se va al mercado negro con todo el riesgo que implica y también deja de tributar, por supuesto, al propio Estado, por concepto de impuestos. ¿Qué provocan las multas también? Pues fuga de talento. Más de un cuarto de los emprendedores multados en el año pasado, 2024, iniciaron trámites migratorios para irse del país, porque ya definitivamente renunciaron al sueño o a la idea de progresar en su país, de establecer un negocio y prosperar en Cuba. Por supuesto que todo este movimiento es otra vez fuga de talento, fuga de emprendedores y agudiza la crisis demográfica que ya sufre el país desde hace años. ¿Qué provocan las multas también? Pues descapitalización. El 38% de las multas se pagan con remesas o son derivados de las remesas, desviando divisas que podrían destinarse al consumo o a la inversión productiva en los propios negocios. ¿Qué genera este carnaval de multas multiplicado? Pues también corrupción, más corrupción. El nuevo sistema de comisiones para inspectores ha generado cientos de denuncias por extorsión en los primeros meses de 2025. Y es que imagínate, si ahora a un inspector le dicen que va a cobrar más si más multas impone, pues va a caerle arriba a los negocios privados y no los va a dejar quietos. Los va a sofocar, como se dice en buen cubano. Lo más paradójico de todo es que por cada 10% de aumento en las multas, la recaudación tributaria del país, de la ONAT general, cae en un 4.7%. Es decir, que el gobierno gana por un lado, por el lado de las multas, pero pierde por otro, por parte de la recaudación fiscal. Y en medio de todas estas cosas, ¿existe alguna alternativa? Si las multas no son la solución, ¿qué podría funcionar en el contexto cubano? La experiencia internacional ofrece algunas pistas. Por ejemplo, un país aliado, Vietnam, logró reducir su déficit fiscal del 12% al 4% entre 2012 y 2015, implementando un sistema de impuestos progresivos a sectores de alta rentabilidad como el turismo y las tecnologías de la información. Etiopía generó ingresos equivalentes al 7% de su PIB en 2020, concediendo solo con conceder tierras estatales ociosas a emprendedores privados. Perú recaudó el equivalente al 0.8% de su PIB en 2021, con amnistías fiscales que permitieron regularizar deudas con descuentos. Indonesia financió 15 aeropuertos entre 2017 y 2023 con bonos respaldados por futuros ingresos turísticos. Estas experiencias muestran que existen alternativas viables para generar ingresos estatales sin asfixiar la economía productiva, sin cogerla por el cuello.
Lamentablemente, Cuba parece estar atrapada en un ciclo peligroso. Más multas, menos producción, mayor déficit, más multas y así sigue la cosa, como una serpiente que se muerde la cola. Y para que tengas una dimensión bien clara del problema, hay que considerar algunos datos adicionales que te voy a comentar aquí ahora mismo. El déficit fiscal cubano supera el 18% del PIB y eso según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Los 1.000 millones de pesos recaudados en multas, esto que te parece mucho, apenas cubren una fracción minúscula de este déficit, que es uno de los problemas económicos, macroeconómicos más graves que enfrenta el país. Cada peso obtenido por concepto de multas en Cuba podría estar destruyendo, según los cálculos, entre 3 y 5 pesos de actividad económica, según modelos de la CEPAL, aplicados a economías en crisis. Es decir, que cada peso que recaudan los inspectores o que imponen los inspectores como multas destruye la potencial creación como negocio de 3 o 5 pesos de actividad económica. Es una locura. El 68% de las multas se concentra en Cuba en el sector privado. No en vano, mucha gente cree que esto se trata de una cruzada contra el sector privado, contra las MIPYMES, contra los cuentapropistas en Cuba. Y te recuerdo que el sector privado genera en Cuba el 32% del PIB. Esto significa que se está castigando desproporcionadamente a la parte más dinámica de la economía nacional. Cobrar 1.000 millones en multas requiere aproximadamente un 12% de ese monto recaudado en gastos logísticos y judiciales, pero de eso no se habla, frente a un 3% que costaría recaudar lo mismo mediante impuestos tradicionales. Y tú te preguntarás, ¿cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo afecta esto de las multas a los negocios privados, sobre todo al cubano de a pie? Pues imagina que eres un vendedor de productos básicos, un mipimero que vende aceite, que vende jabón, que vende comida. Después de esta andanada de multas tienes 3 opciones: cerrar tu negocio, subir los precios, contribuyendo a la inflación, o arriesgarte a cerrar tu negocio y al mismo tiempo seguir operando en la clandestinidad, en el mercado negro. Ninguna de estas opciones beneficia a la economía nacional a largo plazo. En definitiva, que las multas masivas, esta campaña que parece andar ahora, parece ser un remedio peor que la propia enfermedad. Si bien generan ingresos inmediatos para el Estado y asustan a los cuentapropistas y empresarios privados, están creando problemas estructurales que empeorarán la situación económica a mediano y largo plazo en el país. La experiencia internacional muestra que superar déficits fiscales significativos requiere reformas estructurales con visión de futuro y no solo mecanismos punitivos que asfixian la actividad económica. Las multas son el peor remedio en este caso. Cuba se encuentra, por supuesto, en una terrible encrucijada. Continuará por el camino de la fiscalización represiva o buscará alternativas que promuevan la creación de valor económico real. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Has sido afectado directa o indirectamente por el sistema de multas? ¿Qué te parece esto de las multas masivas? ¿Crees que esta política está ayudando a resolver la crisis económica o la está empeorando aún más? ¿Qué alternativas propondrías para mejorar la situación económica del país? O mejorar incluso simplemente la recaudación fiscal. Si este análisis te resultó útil, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita ¡ting! Así te enteras de todos nuestros nuevos contenidos sobre la realidad cubana. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan lo que está sucediendo con el sistema de multas en Cuba. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo información independiente y análisis objetivos. Nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.